Querido Genaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querida Bianca, pues mira, pues, ¿qué te puedo decir? Muy sacado de onda con estos resultados en muchos sentidos. Sacado de onda porque básicamente hay, en los últimos años, se había, por lo menos en Estados Unidos, discutido sobre la posibilidad de que Trump no llegara a ser presidente de nuevo y de que no consiguiera para nada el respaldo mayoritario de la gente en una elección por distintas razones que hemos platicado a lo largo de los meses aquí, por los juicios que enfrenta y que algunos de ellos siguen abiertos, porque es un criminal convicto. Y no lo digo yo, lo dice la justicia de Estados Unidos, por su narrativa tóxica, antimigrante y anti derechos de personas de la diversidad sexual, por su cruzada en contra del derecho a decidir, por múltiples razones. No se antojaba este escenario que terminó siendo el que ocurrió el martes pasado en esta elección. En efecto, Trump ganó la presidencia, tiene un triunfo personal y un triunfo de su movimiento colectivo al haber conseguido no solo, fíjate, la mayoría de los votos del colegio electoral, sino que por primera vez gana para un republicano en el siglo XX, en los últimos 20 años. Donald Trump consiguió también la mayoría de los votos del voto popular. El último republicano en haber conseguido la mayoría de los votos del voto popular fue George W. Bush en el año 2004. Recordemos que este siglo empezó con la contienda entre Bush y Gore, con una diferencia en el voto popular, con una elección muy competida y muy cuestionada, y Bush no ganó la presidencia en el año 2000 con la mayoría del voto popular, lo hizo por una decisión de la Suprema Corte de Florida y que detuvo el recuento de votos en ese estado. Los republicanos no habían conseguido esto, habían sido los demócratas los que habían ganado mayoritariamente el voto popular, incluso Hillary Clinton en el 2016. Y este 2020 ocurrió mucho, o hay muchas comparaciones, muchas similitudes con lo que ocurrió en el 2016. En el 2016 vimos a una mujer candidata del Partido Demócrata. Las encuestas en ese año presentaban a Clinton como la gran favorita para ganar la contienda. Estaba varios puntos porcentuales arriba en todas las encuestas. Había prácticamente una idea de que la elección era un mero requisito y que Donald Trump no ganaría. La historia nos enseñó que menospreciar y minimizar a Donald Trump nunca es una buena idea. Trump ganó la elección presidencial del 2016 con el apoyo del voto electoral y no del voto popular. Pero ahora la derrota para los demócratas este 2024 es un verdadero balde de agua fría para los demócratas y para en general la gente que piensa o quienes pensamos que los temas de derechos, los temas de libertades, los temas de defender los avances de los conseguidos por los movimientos sociales en los últimos años son, digamos, una buena narrativa para ganar una elección. Kamala Harris puso sus esfuerzos y la candidatura demócrata puso sus esfuerzos en tratar de destacar que había una amenaza para la democracia de Estados Unidos si ganaba Donald Trump, de que había un verdadero problema de si Trump regresaba a la presidencia porque iba a convertirse en un dictador. Y la narrativa del peligro para la democracia, pues no funcionó, que fue la narrativa principal en Estados Unidos en esta contienda electoral. Fue la narrativa que trataron de venderle los demócratas a la gente básicamente en casi todos sus mítines. La narrativa de que Trump representaba un retroceso para la democracia, pues no permeó. Y lo que acabó permeando y que explica en mucha medida la victoria de Donald Trump, además una victoria muy contundente entre todos los grupos sociales en Estados Unidos, entre los hombres blancos, entre las mujeres blancas, entre los hombres latinos. En el único grupo en donde Trump realmente no tuvo un buen apoyo fue en el grupo de votantes afroamericanos, que esos han sido siempre y muy constantemente votantes demócratas, tampoco con las mujeres latinas ni con las mujeres negras, pero en general Trump le fue incluso mejor que en la elección del 2020. A Kamala Harris le fue peor que al presidente Biden y no pudo conseguir mejorar el desempeño electoral que tuvo Biden en ni un solo distrito en Estados Unidos, lo cual es una verdadera un foco rojo, básicamente, de la evidencia de que el Partido Demócrata está en una crisis profunda
y que está en una crisis que prácticamente tendrá que reorientar a ese partido hacia otro lado en los próximos 4 años, sin olvidar las causas que lo hacen, digamos, un partido exitoso, porque también hay que decirlo, ganó muchos asientos en la Cámara de Representantes, ganó muchos asientos en el Senado, 45 en el Senado, perdió la mayoría con 52 senadores republicanos, lleva hasta el momento 198 representantes demócratas contra 210 republicanos. Hay una marea roja así en Estados Unidos, pero también muchos de los demócratas que llegan al Congreso serán primeros. Tendremos a la primera representante trans, a la primera mujer trans que llega al Congreso de Estados Unidos este 2024, Sarah McBride, por el partido demócrata. Tendremos al primer senador coreano de ascendencia coreana que llega también al Congreso de Estados Unidos. Los demócratas sí van a tener, se anotan varios primeros también en estas contiendas, pero pierden, por supuesto, la grande y provoca esto una enorme crisis. ¿Por qué ganó Trump? Porque Trump logró en muchos sentidos ser muy disciplinado en su mensaje. El mensaje de Trump era básicamente no la democracia, no las libertades, no los derechos, sino era la economía. Un poco regresando al moto de Bill Clinton de los años 90, con el que Clinton ganó la presidencia en ese momento contra un republicano, de es la economía estúpidos. Trump básicamente fincó su campaña y su éxito en cuestionar los avances y la manera en la que el gobierno de Biden respondió a la pandemia y el momento en el que Estados Unidos se encuentra todavía hoy, que la mayoría de la gente no siente una mejora en sus bolsillos. La inflación le pegó muy fuerte al gobierno del presidente Biden, el llamado Bidenomics, que Kamala Harris defendió durante la primera mitad de su campaña para después mejor irse a los temas de democracia y a los temas liberales. Pues básicamente no pegó en el electorado. Y lo que vimos es que los estados que tradicionalmente habían votado por demócratas, que eran como la esperanza para que Harris ganara, que son básicamente los llamados estados azules del cinturón de óxido, que son los trabajadores de la industria automotriz, que son los trabajadores de cuello azul y que son la clase media, esos trabajadores en Wisconsin, esos trabajadores en Pensilvania, en Ohio, en Minnesota, pues no le dieron la victoria a los demócratas, sino que más bien se fueron, sobre todo Ohio, una vez más con los republicanos. Los demócratas sí tienen una enorme crisis ideológica e identitaria porque habían sido tradicionalmente el partido que representaba a las clases medias, el partido que representaba a los trabajadores, el partido que representaba a los sindicatos. Los sindicatos apoyaron a Kamala Harris en esta elección ante el enojo de Donald Trump por ello. Y sin embargo, Trump logró permear su discurso y su promesa y su narrativa con ese sector de gente que se siente excluida, de gente que dice, a mí, ¿de qué me importa que estén hablando sobre la prohibición de la prohibición de el derecho a decidir de las mujeres cuando lo que necesito es alimentar a mi familia? A mí de qué me sirve que estén hablando de la regulación de la marihuana, que por cierto le fue bastante mal en algunos estados en la Unión Americana que estaban buscando también su desregulación, al igual que al aborto, que estaba en la boleta en 10 estados. Em, Estas personas pues decían, a mí de qué me sirven estos temas si yo lo que necesito es justo que los precios Claro. bajen, que vaya al supermercado y que tenga que pagar menos por ello. Creo que ese es el cóctel que hizo que Donald Trump gane la presidencia y Así ya es. habrá que hablar también, querida Bianca, en otra ocasión de cuáles serán las repercusiones para México, por supuesto, principalmente, pero también para Así el mundo. es. Platicaremos de eso más adelante, pero estamos en la antesala de la construcción de un nuevo orden internacional en donde Trump va a querer imponer su visión del mundo y su visión de Estados Unidos. Y en el que México dice, estamos preparados. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Un abrazo fuerte.